Hola amigos, es un placer saludarlos desde su canal El Faro Informativo. El canal que te guiará hasta las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Escandalosa noticia gira en torno del ejército bolivariano. Es que cuando creíamos que lo habíamos visto todo, sale el régimen a impresionarnos con sus artimañas. Pero lo grave no es eso, ¿no? Lo grave es que dentro de sus delirios de grandeza y soberbia, creen que nadie a su alrededor se da cuenta de las aberraciones que cometen. La mega noticia se refiere a la forma en que el régimen pretendió camuflajear a los militares rusos que se encuentran en alguna misión secreta dentro del suelo venezolano. Y unos relatos bien interesantes de algunos pobladores de la frontera colombo-venezolana nos dirán cómo es de evidente el secretito del régimen para todos los habitantes de la zona. Y por cierto, uno que estuvo ligado a las mafias de esas zonas fronterizas tiene los días contados para definir su futuro. Nos referimos al Pollo Carvajal, quien al parecer ningún abogado quiere defender ya que los ha cambiado más que agua de floreros. ¿Qué tal? Lo cierto es que se definirá su futuro en los próximos días y aquí te contaré todos los detalles. En breve comenzamos, así que busca tu asiento y no olvides pulsar la campana para que no te pierdas de las noticias que diariamente preparamos para ti. Por supuesto, gracias por seguirnos y honrarnos con tu compañía. Comencemos. Pasean libremente por las instalaciones del Círculo Militar en Caracas, en el Fuerte Tiuna. Pasan solos o en grupos muy pequeños, pero comunicándose en su idioma. Son los rusos. Casi un centenar de ellos. Desde hace unas semanas la cantidad disminuyó porque se han trasladado a otras partes del país como el estado Táchira. Lo inaudito es que muchos de ellos están usando el uniforme del Ejército Bolivariano de Venezuela. Pero, ¿cómo es posible que una fuerza militar extranjera use el uniforme militar de nuestra Fuerza Armada en territorio venezolano y en tiempos de paz? ¿Qué tal? Esto se lo pregunta la periodista Sebastiana Barraez. Se ha llegado al colmo en la institución castrense de permitir que los rusos se disfracen con el uniforme militar verde de diario, que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llaman Fidelito porque Hugo Chávez lo copió del que usaba Fidel Castro en las montañas de Escambray, en Cuba. Ese fue su uniforme de guerrillero. Militares rusos vistiendo el uniforme del ejército venezolano, hablando en su idioma y con pistola al cinto, sin que civiles o militares que transitaban o compartían en las diversas áreas del círculo militar les prestaran alguna atención. A uno de ellos, de los pocos que anda con el uniforme completo, se puede ver en algunas fotos. Mide quizás más de 1,90 m, rubio y de las características fisionómicas que identifica al país ruso. Los otros andan sin la guerrera, aunque tenían el pantalón verde y una guardacamisa verde que usan. El uniforme camuflado está vigente para las unidades paracaidistas y todas las unidades de fuerzas de acciones especiales. En las gráficas se ven con los diversos uniformes, el completo verde oliva del ejército venezolano, el uniforme beige camuflado, solo usado por los rusos porque en Venezuela no existe, en otras verán rusos de civil o también solo con pantalón y guardacamisa sin la guerrera del uniforme verde oliva del ejército venezolano. Barraez le consultó a un oficial de alto rango sobre ese uso del uniforme militar del ejército por parte de militares extranjeros. No hay ninguna disposición legal que señale qué hace un militar extranjero en Venezuela. Solo es cuando el militar extranjero recibe un grado honorario y para eso debe existir un reglamento o ley. De manera que cuando un personal militar extranjero visita a Venezuela, va en comisión de servicio, va en misión oficial y va representando los intereses de su país. He ido a varias comisiones de servicio en varios países y no se permite que un militar de otro país utilice el uniforme militar del país donde está de visita. Eso no está permitido, aunque no haya nada legal que lo impida. Se supone que eso no es necesario establecerlo porque a nadie se le ocurre ir a colocarse el uniforme de un ejército al cual no pertenece.
La periodista le pregunta por qué razón militares extranjeros estarían usando el uniforme de la Fuerza Armada venezolana. La única explicación es que todo el personal que usa un uniforme así es para encubrir la actividad que está ejecutando. El oficial explica que los rusos tienen diversidad de uniformes de varias tonalidades, entre esos un uniforme camuflado que usan sus fuerzas especiales cuando van a regiones selváticas, que parece el uniforme moteado que usan nuestras tropas paracaidistas. Pero la sutil diferencia es que el nuestro usa colores oscuros para el marrón y el de los rusos usa más color verde o negro. Eso es solo para camuflado. Hace días, un grupo de 80 rusos llegó al batallón Ricaurte de Rubio, en el estado Táchira, en la frontera con Colombia. Durante una semana sobrevolaron en helicópteros la zona. Casi simultáneamente, militares venezolanos ejecutaron acciones en el municipio fronterizo Pedro María Ureña, con resultados de varios muertos. El desalojo de varias fincas en La Mulata, específicamente en la aldea Palma Dorada. En estos momentos, en La Mulata hay armamento pesado, tanques, cañones y cerca de un centenar de soldados. A ninguna persona del sector le permiten cargar teléfonos celulares y mucho menos tenerlos en la mano o en los bolsillos encendidos. Si llevas el teléfono encendido, te lo quitan y borran todo lo que tengan en la memoria del teléfono. Así cuentan los habitantes de la zona. Algunos de ellos los describen como personas muy desagradables. Podrán ser militares porque tienen el uniforme, pero son de aspecto malandro, mal encarados y con acento en el hablar que pudieran ser de colombianos y otros cubanos. Además, hay rubios que para nada hablan, que parecen fueran mudos. Así lo dicen. Le preguntó a una mujer de la aldea si ha visto y hablado con los militares que llegaron a esa zona. Y la mujer responde: todos los han visto, los de antes, es decir, los que estaban hace semanas, que fueron los que mataron al señor Diosemel Castro Quintero, eran distintos y parecían como asustados. De estos que llegaron, ahora hay muchos extranjeros, los más cómicos son los rusos. Con asombro por la seguridad con que lo dice, Barraez le preguntó si los ha oído hablar. Esos ni abren la boca, pero claro que son rusos, porque aquí en esta frontera alumbran como la luna en la noche. La hija del señor de la finca vecina sí los oyó hablar entre ellos cuando cruzaron unas palabras y son rusos. Además, su tamaño, su piel es clara, pero como rojiza, no como la de los gringos. Por lo menos no se van a confundir entre ellos, responde la señora entre risas. Por otra parte, uno que no debe tener ninguna risa es el Pollo Carvajal, cuyo futuro está muy cerca de decidirse. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este jueves la extradición del ex general chavista Hugo Carvajal, que está en prisión en Madrid desde que fue detenido el pasado mes de abril, reclamado por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Este ex general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una carrera militar de más de 30 años y fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela. Tras su detención, pasó a disposición del juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Santiago Abascal, a quien explicó que salió de Venezuela en barco rumbo a República Dominicana un mes después de que su familia abandonase el país y se estableciera en Madrid. Llegó a España en un vuelo comercial. Alegaba que sí tenía arraigo, pero el juez consideró que existe riesgo de fuga y ordenó su ingreso en prisión provisional. En aquella comparecencia afirmó además que podía aportar información que vincularía al gobierno de Nicolás Maduro con el partido milicia libanés Hezbollah y las guerrillas colombianas de la FARC y el ELN, entre otros grupos terroristas. Así que el instructor decidió abrir unas diligencias aparte y escucharle en declaración. Sin embargo, cuando fue citado atendiendo a su petición de acudir voluntariamente, Carvajal se apersonó en la Audiencia Nacional acompañado de un nuevo abogado, el mismo que viene representando al comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo, y solicitó suspender la comparecencia hasta que el letrado se prepare en la causa.
A continuación, el abogado difundió a los medios de comunicación un escrito en el que Carvajal exponía su voluntad de seguir cooperando a fin de impulsar la transición en Venezuela con las autoridades y los organismos adecuados a fin de facilitar por los cauces permanentes información de calidad, precisa y útil para alcanzar este objetivo. Abascal, por su parte, decidió archivar las diligencias previas incoadas y, entre tanto, seguía su curso el procedimiento de extradición, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas. Estados Unidos había alcanzado la orden internacional que motivó en abril la detención de Carvajal y quiere enjuiciar al acusado precisamente de tener vínculos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana de la FARC, cargos que el exgeneral siempre ha negado. Ahora, el exgeneral, que ha vuelto a cambiar de abogado, de acuerdo a las mismas fuentes, se sentará frente a la sección tercera en la vista que decidirá si permanece en España o es entregado a las autoridades estadounidenses. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios.